el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido, muchas gracias. Una primera lectura de las acciones adoptadas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso con aquellos ofrecimientos reiterados de campaña que realizó no únicamente en la campaña reciente, sino en la anterior, campañas presidenciales, sobre echar abajo la denominada ley Mordaza. Él ha derogado el reglamento a la ley de comunicación y ha planteado un nuevo cuerpo legal denominado Ley de Libre Expresión o Proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, que ya está en manos de la Asamblea Nacional. Mauricio, bienvenido, buenos días. Buen día, Wilson, y un saludo a toda nuestra audiencia de Sonorama. Efectivamente, entre las primeras acciones del presidente entrante Guillermo Lasso ha estado muy presente la garantía de la libertad de expresión, que es un derecho que nos pertenece a todos los ciudadanos, no únicamente a medios de comunicación y periodistas. En ese sentido, creo que derogar el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación fue un muy buen primer paso. Recordemos que dicho reglamento, que fue emitido por el gobierno de Rafael Correa, incluso llegaba a modificar disposiciones constitucionales violando las normas más elementales del Estado de Derecho. Un reglamento que terminaba de poner los colmillos a esa ley Mordaza que ya los tenía bien afiladitos, y que pues ni siquiera fue reformado como reformada fue la ley de comunicación durante el periodo de Lenín Moreno. Después, además, la presentación de un proyecto de ley de libertad de expresión cambia drásticamente el panorama que hemos visto los ecuatorianos durante los últimos 8 años, porque no se trata de una ley de medios o una ley que regule el espectro radioeléctrico o que pretenda normar prácticas periodísticas desde una ética impuesta por el Estado, sino una norma que, sobre la base de los estándares internacionales, garantice la libertad de expresión como un derecho de todos los ciudadanos. Sí, hay disposiciones especiales relativas a la libertad de prensa y al ejercicio periodístico, porque estas están en nuestra Constitución y porque tienen que ser garantizadas de manera plena para que el beneficiario final de un proceso de comunicación, que es el ciudadano común, pueda disfrutar de información verificada, contrastada, y que sea él quien saque las conclusiones y no que reciba información sobre la base de imposición. Además, la Constitución establece que debe haber una ley de comunicación. No es posible dejar sin ley de comunicación, y esta ley, más allá de que esta propuesta del presidente Guillermo Lasso, que echa abajo o deroga 91 artículos de la ley de comunicación y deja el tema relacionado con la publicidad, la producción nacional y el espectro radioeléctrico, es un paso muy importante, pero no todos están conformes, Mauricio, y ahí hay voces todavía que se levantan en el sentido de que debió haber consensuado con algunos actores adicionales el planteamiento que ahora mismo se encuentra en manos de la Asamblea Nacional, aunque allí se la puede debatir e introducir algunos otros elementos. Por supuesto que sí, siempre el proceso de creación normativa va a nutrirse mucho más si se cuenta con aportes de la ciudadanía, de los sectores que en este caso serían beneficiarios de un proyecto de ley de esta naturaleza. Pero en ese sentido, a pesar de que ya he visto algunas voces críticas frente a lo planteado, la primera invitación es a leer el proyecto de ley completo, porque no se trata únicamente de 14 artículos, sino que incluso a través de las disposiciones reformatorias, derogatorias, ya se está también determinando lo que va a pasar con cierta parte del cuerpo normativo que aún se encuentra vigente. Temas tan importantes como la despenalización de la expresión y la opinión forman parte también de este proyecto de ley, y eso no puede quedar por fuera. Y pues la mayor responsabilidad, Wilson y amigos, en este momento la tiene la Asamblea Nacional, no solo para estar a la altura de las circunstancias y respetando estándares internacionales, mantener el espíritu de este proyecto de ley, sino para abrir en línea con el Parlamento abierto espacios de verdadera participación ciudadana,
no de simplemente dejar a la gente que hable y que opine sobre el proyecto en las comisiones generales que se instalarán para el efecto, sino de tener en cuenta sus aportes de manera positiva o de manera negativa y nutrir este proyecto de ley. La mayor responsabilidad está ahí, en nuestro órgano legislativo, que en lo personal espero que esté a la altura de las circunstancias para que esto no se convierta en un Frankenstein legal como sucedió lamentablemente con la famosa ley de violencia digital. La protección de las comunicaciones personales. Para hablar del último tema del que usted menciona, la ley de violencia digital, muchos advierten que podría ser una cortapisa al periodismo de investigación, porque en los casos más bullados que se ventilaron y que han sido juzgados o están siendo juzgados, se han revelado conversaciones aparentemente personales, pero que involucran a hechos de interés público y sobre todo actos de corrupción. ¿Cómo lograr un equilibrio en torno a este tema para que no se afecte la privacidad, pero que tampoco se deje a buen recaudo aquellos traviesos que a través de las comunicaciones personales pactan, acuerdan actos irregulares? No, clarísimo, y tú mismo acabas de mencionar, Wilson, los elementos fundamentales que identifican y diferencian lo que está planteado en este caso en el artículo 8 frente a lo que, por ejemplo, se aprobó en la ley de violencia digital. El artículo 8 de este proyecto de ley, en línea con los estándares internacionales, busca garantizar algo que ya está incluso en nuestra Constitución, el derecho a la inviolabilidad y el secreto de la comunicación personal, independientemente del canal. Pero si hay algunos sabidos o sapos que, sobre pretexto de que son comunicaciones personales, pretenden sancionar a quienes investigan sus actos de corrupción, se tienen que topar con la justicia, que será la que en última palabra saque la conclusión de si esto era o no personal. Hay un asunto que tú mencionas que también hay que tenerlo en cuenta, que es el aspecto de lo público. No voy a referirme a interés público por lo amplio, por lo incluso subjetivo que puede resultar el tema, sino frente a lo público. ¿Cómo una comunicación personal que involucra, por ejemplo, funcionarios públicos puede ser mantenida bajo la protección del artículo 8? No tiene cabida. Pues simplemente esos chats de amiguita hagamos esto, amiguita hagamos el otro, incluso ahí se determina en una conversación de WhatsApp cuánta plata va a una cuenta específica, por la condición misma del funcionario público de estar sujeta de manera plena a lo que tiene que ver con este artículo 8. Hagamos una lectura muy exhaustiva de lo que dice el proyecto de ley versus lo que ha aprobado la Asamblea en la bendita ley de violencia digital, y básicamente tenemos ahí las diferencias para no restringir periodismo de investigación, para permitir que incluso las organizaciones de la sociedad civil continuemos trabajando en lucha contra la corrupción y que no veamos amenazado el ejercicio de una buena práctica que es desde el control social. Pero hay que hacer algún tipo de puntualización para evitar interpretaciones en este artículo puntual en el 8, ¿o es que está bien como está redactado, Mauricio, para cerrarle el paso a estas posibilidades? Está redactado el artículo 8 en línea con los estándares del sistema interamericano. No obstante, Wilson, el proyecto de ley siempre va a ser perfectible y debe pasar por un proceso de discusión, no solo para incorporar algunos aspectos que probablemente se le olvidó al Ejecutivo incorporar a este proyecto de ley, sino también para, como tú bien dices, blindar ciertas garantías del derecho de libertad de expresión y evitar que después esto sea aprovechado por algunos sapos en beneficio propio para intimidar a periodistas que hacen un trabajo de investigación de calidad. Así es que, por supuesto, si se lo tiene que blindar, se lo tendrá que blindar, pero ese gran reto, como lo he dicho, lo tiene en este momento la Asamblea Nacional. Dejar vigente los artículos de la Ley de Comunicación relativos a publicidad, producción nacional y espectro radioeléctrico podría generar inquietudes en aquellas bancadas, en aquellos bloques que deben aprobar, deben dar luz verde al cambio de la norma, a las reformas, a esta nueva ley que ha planteado el presidente de la República.
¿Qué cuestiones hay que tomar en cuenta sobre estos aspectos que le menciono? Publicidad, espectro radioeléctrico y producción nacional. En lo personal considero que las disposiciones reformatorias que separan este articulado y generan una nueva ley son correctas. Porque sobre pretexto de tener una ley de comunicación, ya se creó en 2013 un primer Frankenstein que no solo regulaba el trabajo periodístico, la Supercom, sino que incluso normaba. La Supercom, digo yo. Exacto, y que creaba instituciones y que ponía en práctica un montón de temas relacionados precisamente con publicidad y producción nacional, que muy bien podrían estar en otra norma. Hemos escuchado y hemos leído comentarios al respecto del proyecto en el que, por ejemplo, dicen, ¿qué ocurre con los espacios de educomunicación que se han venido trabajando? ¿Deberían estar en una ley de libertad de expresión o en la ley de educación? ¿Qué pasa con otros aspectos quizás relacionados con niñez y adolescencia? ¿Deberían estar en una ley de libertad de expresión o en la ley que se discute a propósito de nuevas normas a favor de los niños, niñas y adolescentes? En ese sentido, lo principal es empezar a recuperar la especialización de la norma en este país, para que no vuelva a suceder como incluso hace poco, que sobre pretexto de una ley reformatoria a una norma terminaban reformando 4, 5, 6 normas. Entonces acá lo que se busca es, por un lado, poner en vigencia una ley que garantice la libertad de expresión como un derecho ciudadano no exclusivo de medios de comunicación, y por otro, una norma con disposiciones que están vigentes que regule tanto los aspectos de publicidad y producción nacional como del espectro radioeléctrico. Manejando los temas por normas separadas, probablemente se logre una mejor implementación y puesta en práctica de la ley. ¿Algún aspecto que dejó de lado este nuevo planteamiento y que haya que introducirlo, tomarlo en cuenta, debatirlo, analizarlo en la comisión a la que determine el CAL y posteriormente en el Pleno? Por supuesto que sí, y es uno de los temas que hemos venido discutiendo con algunos colegas, incluso a través de redes sociales con los ciudadanos, en el sentido de que, si bien es cierto que hay antecedentes, que hay incluso jurisprudencia de la Corte Constitucional, es fundamental no dejar en blanco lo que tiene que ver con el derecho a la rectificación. No nos olvidemos que la Constitución habla de rectificación, réplica o respuesta como derechos de la persona, y en ese sentido lo que hay que hacer en una norma que busque garantizar la libertad de expresión sobre la base de los estándares internacionales y de lo que ya ha mencionado y ha dicho, se ha pronunciado la Corte Constitucional, normar el derecho a la rectificación, para que no se intente, por ejemplo, forzar rectificación de una opinión, sino de simplemente aquella información que probablemente contenga errores debidamente comprobados, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tú tienes un tema. ¿Y por qué no pensar también, Wilson, en algo positivo? Porque sobre la base, además de los estándares internacionales, en el artículo 3, que tiene un catálogo de principios, en el numeral 16, se habla de manera muy general los beneficios o los incentivos que deberían tener los medios tradicionales en cuanto a, por ejemplo, impuestos, tarifas, contribuciones, la obtención de permisos, licencias de importación, que creo que hay que ampliar, considerando incluso que en la última época de pandemia han surgido muchos medios digitales y ya no utilizan los instrumentos tradicionales para el ejercicio de la comunicación periodística, sino que esto también sea beneficioso, por ejemplo, para los equipos que se utilizan para una radio digital, para una página web. Así es que ahí, por ejemplo, se puede ampliar algo en beneficio de que los ecuatorianos tengamos más y mejores canales de comunicación a través de los cuales informar. ¿Usted considera que con esta integración de mayorías al interior de la Asamblea, que para muchos están pegadas con babas, y utilizo este término común, y que habrá más bien mayorías móviles que vayan a surgir luego de planteamientos y naturaleza de los mismos al interior de la Asamblea, esta puede tener un curso y pueda ponérsela en vigencia en cuanto al espíritu, conservando el espíritu del planteamiento original del gobierno? Espero que la Asamblea actúe a la altura de las circunstancias y, como tú mismo lo has dicho, Wilson, considerando el
espíritu fundamental de este proyecto de ley, que no es el de regular medios de comunicación ni imponer una ética a los periodistas y comunicadores, sino garantizar un derecho humano fundamental a todos los ciudadanos. Al momento, al interior de la Asamblea Nacional, creo que hemos visto un acuerdo puntual relacionado con la designación de autoridades y con la conformación de comisiones, no exento de polémicas, no exento de broncas como las que se han producido al interior de la Comisión de Régimen Económico. Lo cierto es que ya en acción, con este tipo de proyectos de ley, veremos de qué lado está cada uno de los bloques o cada una de las bancadas al interior de la Asamblea Nacional. Esperemos que en este caso específico y en otros tantos que vendrán con seguridad en los próximos días y semanas, los asambleístas piensen y actúen en función de beneficiar al país y no simplemente en función de los intereses personales o de su organización política. Mauricio, muchas gracias por atender esta invitación, muy amable. Siempre un gusto, Wilson, a la orden y un buen día para ustedes. Muy amable. El doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en diálogo con Sonorama.